La Tierra no es un planeta cualquiera. Es literalmente el único lugar en todo el universo conocido donde existe vida. Y lo más impactante no es eso, es lo improbable que ésta exista. Porque para que un planeta tenga vida, deben alinearse una serie de condiciones muy difíciles. Y la Tierra, las cumple todas. Y hoy vas a descubrir por qué. Aquí tienes, 7 curiosidades de la Tierra que la hacen absolutamente asombrosa. Número 1. La Tierra no debería ser habitable, pero lo es. Que la Tierra tenga vida no es casualidad, aunque parezca casi un milagro cósmico. Para empezar, está situada en lo que se conoce como la zona habitable. O más curiosamente, la zona Rícitos de Oro. ¿La razón de ese nombre? Porque todo tiene que estar justo en el punto perfecto. Si la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol, el agua se congelaría. Si estuviera un poco más cerca, se evaporaría. Pero está exactamente donde tiene que estar, a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Ni más ni menos. Y gracias a eso, existen océanos, ríos, lluvia, y vida. Pero eso no es todo. Debajo de tus pies, ahora mismo, hay algo clave para que sigas vivo. Aunque nunca lo veas. El núcleo de la Tierra está hecho de hierro fundido, y al rotar el planeta, este hierro se mueve, generando un escudo invisible, la magnetosfera. Este campo electromagnético nos protege de la constante radiación solar y cósmica. Sin él, la vida en la Tierra probablemente no existiría. Y no todos los planetas tienen esa suerte. Por ejemplo, Marte o la Luna no tienen una protección así. Y todavía hay más. La Tierra también tiene una atmósfera. Una capa de gases que hace algo esencial, mantener el equilibrio perfecto para la vida. Está compuesta principalmente de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y una menor medida de otros gases. Gracias a ella, el planeta puede retener el calor necesario del Sol, y evitar que gases vitales, como el oxígeno, escapen al espacio. Pero hay un detalle que pocos mencionan. La Tierra está inclinada unos 23,5 grados, y esa pequeña inclinación lo cambia todo. Evita temperaturas extremas y permite que el clima sea lo suficientemente estable como para que la vida prospere. Ahora junta todo esto por un momento. Un planeta en la distancia exacta para tener agua líquida, un escudo invisible que lo protege, una atmósfera perfectamente equilibrada, los elementos químicos necesarios para la vida. Y una estrella estable que lleva brillando millones de años. Cada una de estas condiciones, por separado, ya es difícil. Pero que todas ocurran a la vez, es extraordinario. Y aún así, eso es exactamente lo que pasa en la Tierra. Desde hace millones de años y probablemente, durante millones más. Número 2. Hay más vida bajo tierra que sobre ella. Los científicos han descubierto algo increíble. Se llama biosfera profunda. Y es básicamente un mundo oculto bajo nuestros pies. Un conjunto de ecosistemas que existen debajo de la superficie terrestre, tanto en los continentes, como bajo el fondo de los océanos. Y aquí viene lo impactante. Se estima que podría representar hasta el 50% de toda la biomasa del planeta. Sí, la mitad de la vida en la Tierra podría estar bajo tierra. Pero hay un detalle importante. No estamos hablando de animales ni plantas. La mayoría de esta vida son microorganismos, bacterias y arqueas. Muchos de ellos son lo que se conoce como extremófilos. Organismos capaces de sobrevivir en condiciones que matarían a casi cualquier ser vivo. Altísimas presiones, temperaturas extremas, ambientes sin oxígeno, sin luz. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante, porque entonces surge una pregunta. ¿Cómo sobreviven sin el sol? En la superficie, casi toda la vida depende de la fotosíntesis. Pero en el subsuelo, ocurre algo distinto. Muchos de estos organismos utilizan un proceso llamado quimiosíntesis. En lugar de obtener energía de la luz, la obtienen de reacciones químicas. De minerales, del hidrógeno liberado por las rocas, de elementos como el azufre o el hierro. Es decir, su fuente de energía es la propia Tierra. Y no están cerca de la superficie. Se han encontrado a kilómetros de profundidad. Hasta unos 5 kilómetros en continentes, en condiciones superiores a 100 grados y con presiones extremas. Y aún así, siguen vivos. De hecho, su metabolismo es tan lento que algunos pueden tardar años, o incluso, siglos en dividirse. Y esto cambia completamente nuestra forma de entender la vida. Porque demuestra que la vida no necesita las condiciones que nosotros consideramos normales. Puede existir en lugares que parecen totalmente inhóspitos. Y esto abre una posibilidad inquietante.
Si la vida puede existir aquí, en las profundidades de la Tierra. Entonces, ¿por qué no en otros planetas? Como por ejemplo, bajo la superficie de Marte. Número 3. Casi todo el oro terrestre está fuera de nuestro alcance. ¿Sabías que todo el oro que hemos visto, tocado y extraído en la historia de la humanidad, podría ser solo una fracción minúscula del oro real que existe en la Tierra? Porque la mayoría de ese oro, no está en la superficie. Está enterrado a miles de kilómetros bajo nuestros pies, en el núcleo del planeta. Un lugar tan extremo que las temperaturas pueden superar las de la superficie del Sol, y donde la presión es tan alta que la materia se comporta de formas que apenas empezamos a entender. Según la mayoría de geólogos, cuando la Tierra se formó hace más de 4.000 millones de años, los elementos más pesados, como el oro y el hierro, se hundieron lentamente hacia el centro del planeta. Por eso se cree que ahí abajo se encuentra la mayor parte del oro de la Tierra. De hecho, algunas estimaciones sugieren que la cantidad podría ser tan enorme que, si algún día pudiéramos traerla a la superficie, cubriría todo el planeta con una capa de varios metros de espesor. Pero hay un detalle importante, esto no es algo que podamos confirmar directamente. No hemos llegado nunca al núcleo, y todo lo que sabemos proviene de mediciones indirectas y modelos científicos. Aún así, los datos apuntan a una idea clara. El oro que conocemos en la corteza terrestre, es solo una minúscula parte de todo el oro que existe en nuestro planeta. Y surge una pregunta inevitable. Si todo ese oro pudiera ser extraído algún día, ¿qué haríamos con él? ¿Cómo cambiaría el mundo si el metal más valioso dejara de ser escaso? Número 4. ¿Sabías la gravedad no es igual en todas partes del planeta? Para entender esto, primero hay que aclarar que contrario a la creencia popular, la Tierra no es perfectamente esférica. Está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a su rotación. Por lo que el ecuador está más lejos del núcleo de la Tierra, mientras que los polos están más cerca, lo que hace que la gravedad sea ligeramente más fuerte allí. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estés del núcleo de un planeta, mayor experimentarás su gravedad, aunque es una diferencia tan minúscula que no la puedes percibir. Además, la fuerza centrífuga generada por la rotación de la Tierra, es mayor en el ecuador, donde pesas un poco menos y la gravedad se cancela un poco. Mientras que en los polos, la fuerza centrífuga es casi cero. La diferencia total aproximada de gravedad es del 0,5%, lo que se traduce en unos pocos cientos de gramos de diferencia de peso entre dos personas iguales, una en el ecuador y la otra en los polos. Este fenómeno se descubrió en los años 60 porque los científicos comenzaron a notar algo raro. Un péndulo no tardaba exactamente lo mismo en todos los lugares, lo que solo puede significar una cosa: la gravedad no es igual en todos sitios. El gran salto actual se dio con los satélites, los cuales miden cambios mínimos en el campo gravitatorio terrestre, lo que permite diseñar un mapa de gravedad de la Tierra. Número 5. Cada segundo caen 100 rayos en la Tierra. Y lo más sorprendente, en cada momento hay alrededor de 2.000 tormentas activas en todo el planeta. La cifra más precisa indica que en la Tierra caen entre 40 a 100 rayos por segundo. Piénsalo por segundo, esto significa que tenemos millones de rayos al día. Esto sucede porque dentro de las nubes hay corrientes de aire muy fuertes, hielo, gotas de agua y granizo que chocan entre sí, lo que separa cargas eléctricas de la siguiente forma: arriba, positiva abajo, negativa, y cuando esa diferencia es muy grande, el aire se rompe y se forma un rayo. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca llegan a tocar el suelo, sino que ocurren dentro de las nubes. Otro dato curioso. ¿Sabías que un rayo puede alcanzar los 30.000 grados? Más caliente que la superficie del Sol. Pero no te preocupes, la probabilidad de ser impactado por un rayo es de 1 en 500.000 personas al año, y la mayoría de los casos no son mortales. Número 6. La Tierra se mueve más rápido de lo que parece. Imagínate esto. Estás completamente quieto, mirando la pantalla, sin moverte ni un centímetro. Pero en realidad, ahora mismo estás viajando a más de 100.000 kilómetros por hora. Y no es ciencia ficción. Aunque no lo notemos, la Tierra se mueve muchísimo más rápido de lo que parece. De hecho, ahora mismo estás girando a una velocidad mayor que la de muchos coches de carreras. La Tierra gira sobre sí misma a unos 1.670 kilómetros por hora en el ecuador. Y aquí viene lo curioso. Esa velocidad cambia dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, en Madrid, donde probablemente estás tú, la velocidad baja a unos 1.275 kilómetros por hora, y cuanto más te acercas a los polos, más lento te mueves, hasta que allí la velocidad es prácticamente cero.
Pero espera, porque esto tiene un detalle aún más interesante. El día, en realidad no dura exactamente 24 horas. La Tierra tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en dar una vuelta completa sobre sí misma. A esto se le llama día sideral. Entonces, ¿por qué usamos 24 horas? Porque ese tiempo está basado en el Sol, no en la rotación real del planeta. Es lo que conocemos como día solar. Y ahora viene la parte que realmente rompe la cabeza. Porque girar sobre sí misma no es lo más impresionante. La Tierra también se mueve alrededor del Sol, a una velocidad de unos 107.280 kilómetros por hora. Sí, has oído bien. Ahora mismo estás orbitando el Sol más rápido que un avión, que una bala, y casi que cualquier cosa que puedas imaginar. Entonces, si nos movemos tan rápido, ¿por qué no sentimos absolutamente nada? La respuesta es más simple de lo que parece. Primero, porque todo a tu alrededor se mueve contigo. El aire, los edificios, las personas, todo va a la misma velocidad. Segundo, porque ese movimiento es constante. No hay acelerones ni frenazos que nuestro cuerpo pueda notar. Y tercero, porque la atmósfera también gira junto con la Tierra. Así que aunque parezca que estamos completamente quietos, en realidad estamos viajando por el espacio a una velocidad increíble. Y lo más curioso de todo, no es que tu cerebro lo sienta y lo ignore, es que ni siquiera tiene motivos para detectarlo. Número 7. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar con una sola luna conocida. La luna no es una luna cualquiera. De hecho, es tan grande, que en proporción, no debería estar ahí. Si miramos el resto de planetas rocosos del sistema solar, vemos algo curioso. Mercurio y Venus no tienen ninguna luna. Marte tiene 2, pero son pequeñas e irregulares. Y luego está la Tierra, con una sola luna. Pero no es el número lo raro. Lo realmente extraño es su tamaño. La Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar. Pero es el más grande en proporción a su planeta. Tiene unos 3.474 kilómetros de diámetro, aproximadamente el 27% del tamaño de la Tierra. Para que te hagas una idea, es más grande que Plutón. Y casi tan grande como Mercurio. De hecho, es tan grande que algunos científicos han llegado a describir el sistema Tierra-Luna como un planeta doble. No es un término oficial, pero la idea es potente. Y no es solo una curiosidad. Su tamaño tiene consecuencias enormes. La Luna ayuda a estabilizar el eje de la Tierra. Lo que hace que el clima sea mucho más estable a lo largo del tiempo. Sin ella, la Tierra sería un lugar mucho más caótico. Entonces, ¿por qué tenemos una luna tan grande, y solo una? La respuesta más aceptada es la hipótesis del gran impacto. Hace unos 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra primitiva. El impacto fue brutal. Lanzó enormes cantidades de material al espacio. Y ese material quedó orbitando el planeta. Con el tiempo, todos esos fragmentos se agruparon, formando un único cuerpo, la Luna. Por eso tenemos solo una. Porque todo proviene del mismo evento. Y por eso es tan grande. Porque ese impacto liberó una cantidad gigantesca de material. Así que la próxima vez que mires la Luna, recuerda esto. No es solo un satélite. Es el resultado de una colisión catastrófica, que literalmente ayudó a hacer posible la Tierra tal y como la conocemos. ¿Te das cuenta de lo que significa todo esto? Estás viviendo en un planeta que gira a más de 1.000 kilómetros por hora, que viaja por el espacio a más de 100.000, y que tiene una luna que nació de una colisión catastrófica. Y aún así, todo parece completamente quieto. La Tierra es un lugar increíble. Lleno de vida, de historia, y de cosas que todavía ni entendemos del todo. Pero hay algo importante. Es el único hogar que tenemos. Y muchas veces vivimos sobre él, como si no fuera algo extraordinario. Así que quizá la próxima vez que mires al cielo, o simplemente al suelo bajo tus pies, lo veas de forma un poco diferente. Porque no estamos en un lugar cualquiera. Estamos en algo realmente único y esto, es solo una pequeña parte. Si quieres que haga una segunda parte con más curiosidades de la Tierra, dímelo en los comentarios, y suscríbete para no perdértelo.